la compu. Y se quedó ahí. Mil disculpas. Entonces, señor Díaz, decíamos que hacíamos rotaciones con esto de los fungicidas. Entonces, utilizábamos lo que es el Mancozeb y el otro que es a base de cobre. Y el cloro, ¿a cuál es el ingrediente? Clorotraniliprole. ¿Y ese es ingrediente activo? Ese es premium. Lo conocen, el ingrediente activo es como el clorotraniliprole. Ay, Dios mío, esa parece trabalenguas. Ya, entonces, ¿qué permite eso? Eso, primero, cada uno de ellos tiene tipos de mecanismos diferentes por el mismo ingrediente activo que tiene. Entonces, aplican y no permiten que el organismo vaya desarrollando la resistencia. Desde siempre, por ejemplo, el Mancozeb es uno de los más utilizados. ¿Por qué? Porque se les aplica igual como rotaciones y por lo tanto impiden la generación de resistencia, ¿ok? Más adelante vamos a ver unas clases que son un poco como genética y fitomejoramiento, que habla de cómo es que el organismo va desarrollando la resistencia, ¿ok? Perfecto, gracias. Otro compañero, por ejemplo, el compañero que trabaja en flores, señor Wesner, ¿qué tipo de rotaciones hacen para control de hongos? Bueno, en este caso, para control de hongos, eh, están ahí, lo que ahorita se está intentando aplicar, son microorganismos que ayudan bastante lo que es controlar los hongos, por ejemplo, tricoderma. Bacillus, ya. Ajá. Y bueno, Ingeniera, Digan, digan. este, ingeniera, y la aplicación continua de aminoácidos de los racinoasteroides con los bacilos subtilis, que también son hormonas que cumplen un rol fungistático y ayuda mucho a combatir lo que... Y así la planta también se vuelve un poco más inmune. Correcto. Les comento qué pasa aquí. Existe la teoría, las investigaciones en los que dice que una planta bien nutrida tiene menor tendencia a enfermarse. Una es otra, una planta que se le suministran microorganismos específicos o elementos específicos hace que aumenten los metabolitos o como vamos a decir los anticuerpos, ¿ya? Como vendrían a ser en el caso nuestro. Entonces, la aplicación efectiva de aminoácidos con bacillus, porque recuerden que los bacillus son controladores biológicos, entonces eso hace que la planta sea más resistente y que en caso de que quiera aparecer algún tipo de estos hongos, la planta es capaz de controlarlos por sí misma, ¿ok? Ojo, que si es que yo aplico únicamente aminoácidos, me nutre a la planta así y todo, pero si es que hay las condiciones favorables para que se desarrolle el hongo plaga, vamos a llamarle así, puede igual desarrollarse. Entonces ahí entra Bacillus, porque Bacillus es uno de los principales controladores biológicos. ¿Ok? Entonces sí, la rotación de tricoderma, de bacillus, de aminoácidos, de hormonas, todo esto de los aminoácidos, de las hormonas va más por la parte de lo que les explico, que la planta bien nutrida no tiene tendencia o disminuye la tendencia en enfermarse porque tiene mayor capacidad de desarrollar metabolitos secundarios. ¿Cómo se llaman estas? Rutas de defensa, desarrollan rutas de defensa. No sé si ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, que ciertos tipos de compuestos tienen ácido salicílico o ácido jasmónico que activan genes de resistencias en las plantas, ¿ok? Señor Wesner, dígame. Inge, una pregunta ahorita que se habló del tricoderma. ¿El ambiente perfecto o el hábitat para que se desarrolle bien o perfectamente el tricoderma, cómo sería? ¿Que esté húmedo o cómo sería el suelo? Ya, recuerden que todos los hongos, bacterias, para poder desarrollarse, sean controladores biológicos o sean enfermedades, necesitan un ambiente mayormente húmedo, porque si es que están en un suelo seco, no van a poder esporular, no van a poder producir las esporas. Todos, independientemente de si son benéficos o perjudiciales, necesitan tener un ambiente húmedo, ¿ya?
Por eso cuando se hacen las crías de tricodermo de bacillus en laboratorio, igual estos no pueden estar en un ambiente seco porque no van a poder esporular. La característica de un hongo, bueno o malo, es que debe tener la adecuada humedad relativa. Dígame, señor Tubay. ¿Ve su manita levantada? Bueno, ya. Vamos a ver más adelantito una clase también de los controladores biológicos. Entonces ahí se habla de este tricoderma. Vamos a hablar también de lo que son las rizobacterias que están en simbiosis, de las micorrizas, de cada uno de estos se va a hablar, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué otro tipo de rotaciones? Por ejemplo, ya hablamos de lo que son insectos. Ahora, perdón, de lo que son hongos. Ahora, en el caso de insectos, ¿qué tipo de rotaciones se hace? ¿Quién de ustedes conoce otro tipo de rotación? Por ejemplo, acá hay unos que son minadores. Ya los minadores. Por ejemplo, qué sé yo, un día lunes se le puede aplicar un Verimar y qué sé yo, un jueves un Vertimec. Ya, ¿cuáles son los ingredientes activos de eso? Porque recuerden que los nombres comerciales, sí, pero los ingredientes activos, ¿cuáles son? En este caso, ahí sí no sabría decirle porque es lo que yo más o menos, Ya, ok. no a profundidad, pero es lo que yo he visto en la Ya. aplicación. Casi siempre se utilizan lo que son cipermetrinas, por ejemplo. Se utilizan eh, También utilizan mucho. ajá, básicamente lo que usan bastante estos son las hipermetrinas y otros que se me van, que es lo más común, que afectan el sistema nervioso y el otro, claro, claro, esos son parte de los triazoles. Pero hay otro, no me acuerdo cómo se llama. Ay, déjenme ver, que parece igual como trabalengua, espere que así me acuerdo. Bueno, casi estos lo que hacen es... Otro puede ser la cipremetrina, clorpirifos, Los, porfirifos, eso, Ah, va la Clorpirifos, diametoclamo. pirinox. Eso, el Clorpirifos. clorpirifos. El clorpirifos utilizan la cipermetrina. Cada uno de estos, entonces, afecta primero lo que son los sentidos, el sistema nervioso de los insectos. Entonces tienen la desorientación, etcétera. Los otros afectan el sistema digestivo de los insectos y el otro hace simplemente que estos mueran porque no comen. ¿Qué hacen? O sabrán bien ustedes que lo que hacen es que, por ejemplo, engañan el cerebro del insecto como que éste ha comido, o sea, como que está su estómago lleno, pero en realidad no come, entonces él no tiene la sensación de querer comer y por lo tanto muere por inanición, es decir, no ha comido nada y el insecto muere, es la una. El otro le causa o afecta las neuronas, los neurotransmisores de los insectos y por lo tanto hace que pierdan desorientación, afectan el sistema nervioso y mueren. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en el módulo de manejo integrado de plagas. Entonces, miren, básicamente a lo que íbamos es que para evitar este tipo de concentraciones excesivas de insecticidas, de fungicidas dentro de los cultivos, se buscaría o se debería buscar otras alternativas, como las que mencionan, que están utilizando microorganismos, controladores biológicos, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos dedicamos a una agricultura intensiva, en este caso voy a mencionar del aguacate, hace un año, un poquito más atrás, salió el boom de esto del aguacate. Todo mundo ahora siembra aguacate para exportación porque está muy bien pagado. Entonces escucha a diario los containers de aguacates que son requeridos. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Todos producir el mejor aguacate que no tenga ningún tipo de daño. Y como ustedes saben, ¿cuál es una desventaja de utilizar controladores biológicos, por ejemplo? ¿Por qué la gente, por qué los agricultores no les gusta o no optan por controladores biológicos? ¿Qué pasa? Señor Pincay, ya puede activar su micrófono. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no prefiere los controladores biológicos pese a que son amigables con el ambiente? Señor Luis Zagal. Lo que pasa es que la gente aún está acostumbrada a los procesos antiguos. Por ejemplo, para combatir las plagas,
solamente están acostumbrados a aplicar fungicidas y no acompañan con una bioestimulación que sea continua. Ya, esa es una. Otra, señor Tubay. Digo que sería falta de conocimiento o un adecuado asesoramiento de los beneficios del control biológico hacia los agricultores, Ya ya que ellos también. solo están acostumbrados, como dijo el compañero, a que el único control es el químico. Ya la desinformación también, ok. Ya. Señor A ver, Tubay. ya, no aplican, o sea, lo que es bioquímicos, o sea, lo que es saludable para la vida o ser humano y las plantas mismo, porque van a lo más rápido, a lo químico. En cambio, utilizando lo que es orgánicamente, productos orgánicos, por ejemplo, yo estoy utilizando en la papaya el jabón orgánico y me va muy bien, tiene efectos saludables y es rápidamente el jabón potásico, ¿sí? Ajá. Correcto. Entonces, Muchísimas miren, gracias. la realidad es lo que dice, bueno, lo que mencionaron todos, pero como que la realidad más, es lo que menciona el compañero Tubay. Cuando yo aplico un controlador biológico, se demora, tiene un proceso que no va a durar ni 7 días ni 15 días, de pronto dura un poco más dependiendo del controlador biológico que yo esté utilizando. Cuando yo aplico un producto químico, el control es casi inmediato y yo veo los resultados de manera inmediata, vamos a decirlo. Entonces, los agricultores, como no hacen controles preventivos con controladores biológicos, hacen controles preventivos porque ya les venden el cronograma de aplicaciones y todo el kit, pero si es que ellos hicieran uso de controladores biológicos preventivos, entonces no tuvieran los problemas ya per se del daño de la enfermedad o de la plaga. Entonces, este desconocimiento y este querer controlar de inmediato cuando aparece la plaga hace que la mayoría de agricultores prefiera y continúen arraigados en lo que son controladores químicos o lo que son los controles químicos, ¿ok? Entonces, regresando a nuestra y para continuar con otro de la clase. Miren aquí, las frutillas no son de exportación, pero son grandemente solicitadas dentro del país mismo por las pastelerías y por tanto de este tipo. El brócoli en la sierra también es bastante cotizado, son uno de los cultivos que en la parte de lo que es el quince, cayambe, etcétera, son bastante cotizados, igual en la parte de Cotopaxi. Si vamos a hablar del tomate de árbol, el tomate de árbol también está saliendo para exportación a Europa, entonces es la misma historia que el aguacate, que la naranjita. El tomate de riñón es un producto de consumo local altamente demandado y por último la papa. Saben que nosotros somos un país papicultor por excelencia, se consume bastante la papa en lo que es toda la región de la sierra, un poco menos en la costa. Sin embargo, son los principales cultivos que han tomado el boom, uno de los principales, y precisamente estos son los que están alcanzando o están superando el 500% de lo que es permitido en el Códex Alimentarios, ¿ok? Entonces, Agrocalidad mencionaba que iban a declarar como una etiqueta roja, un periodo de alerta, si es que los valores sí continúan en esta tendencia. Y por lo tanto, que debemos tener mucho cuidado porque saben que cualquier producto de estos que estén consumiendo y que obviamente les vean que son productos de excelente calidad, que no tienen ningún tipo de daño, etcétera, es porque están con residuos altísimos de cualquiera de estos tipos de plaguicidas, ¿ok? Entonces eso como un dato curioso para ustedes. A lo que les hablaba, bueno, y eso del aluminio, esto en otra ocasión, ¿ok? ¿Hizo algún comentario de esta laminita de aquí que les he presentado? Listo, entonces sigamos con lo nuestro. A ver, dígame, señor Wesner. Inge, yo tengo una preguntita. Dígame. Por ejemplo, sabiendo que, como usted mismo decía, o como usted mencionaba el ejemplo del aguacate, en este caso, como está usted mismo dijo, el boom de la que se está haciendo las importaciones, en este caso se optaría por los que son los químicos, más no por los microorganismos. Pero más, en este caso viéndolo también sería a corto plazo, porque a largo plazo se harían como
si no se le rota algún químico, sería, ¿cómo sería? Fuertes a los productos. Claro, verán, ellos hacen rotaciones con toda la gama que yo les mostré de fungicidas, de rotan, le rotan. El problema es que son, ¿cómo les explico? No le dejan un periodo de descanso o no incluyen otro tipo de microorganismo, por ejemplo, en este caso lo que mencionaba usted, para que pueda como romper un poco el ciclo, sino que ya están adaptados a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y ustedes saben que la mayoría de sus productos son residuales. Deben saber ustedes que, por ejemplo, aquí en Ecuador ya se prohibió definitivamente hace algunos años el uso del 2,4-D y del paraquat. ¿Por qué? Porque estos eran altamente residuales no solo en las plantas, sino en el suelo. Al menos el 2,4-D se vio que era altamente residual en el suelo. Entonces yo ya podía tener el fruto que ya era de mi interés, yo ya le cosechaba, etcétera, y ya chao, pero el residuo per se del paraquat quedaba en el suelo. Entonces son productos altamente residuales y estos, según esas últimas investigaciones, estaban también mostrando ser residuales en ese ámbito. Y por lo tanto, si son residuales, ahí todo el tiempo van a estar en contacto con la planta misma. Ahora, ¿qué hacen? Las casas comerciales crean productos, y si es que alguno de ustedes trabaja en una casa comercial, sabrá, con moléculas que no son eternas, con moléculas que tarde o temprano el insecto o el hongo va a detectarlas, va a crear resistencia y entonces van a tener que sacar una nueva mezcla, un nuevo producto, etcétera, pero que ellos ya tienen específicamente elaborado, porque ese es el negocio. Es como el negocio de estos de los híbridos, por ejemplo. Cuando nos venden un híbrido, nosotros no podemos sacar las semillas, porque si no se les cae el negocio. Entonces, todo esto, igual de las casas comerciales, Bayer, Monsanto, etcétera, están hechas específicamente para que exista la dependencia, para que siempre tengan que estar dependientes de los productos químicos para poder controlar o prevenir. Entonces, todo eso es ya hecho, son estrategias de marketing, ¿ok? Entonces, de pronto sí, a largo plazo, aunque, ¿cuál es el ejemplo de que utilizar a largo plazo cierto tipo de fungicidas no, no le causa daño? En el caso del banano, desde siempre, y ellos, y si es que me equivoco, me desmienten, también ya tienen el cronograma de aplicaciones antes de que la planta tenga algo. Y si no han desarrollado resistencia, ¿por qué? Porque van rotando, porque van con las cantidades o las dosis necesarias y por lo tanto no llegan al límite, no llegan al borde y van años de años utilizando los mismos productos. En el caso de los bananeros aquí, ¿qué productos se ha mostrado que tengan resistencia, por ejemplo? Los racinosteroides y Bacillus, los bacilos subtilis. ya. ¿Y cómo, cómo mitigan, cómo controlan, cómo combaten, cómo frenan eso? O sea, ¿cuáles son las medidas que se toman? No, no lo entiendo la. Ya, yo ¿Qué- le digo a usted que dentro de las rotaciones de fungicidas, ¿a qué productos la planta o el hongo, perdón, ha tomado resistencia? Yo les digo que cuando se aplica demasiada hipermetrina, por ejemplo, o cierto tipo de fungicida, la planta desarrolla resistencia, o sea, el hongo ya no le afecta. Yo les pregunto a ustedes, en banano, ¿a qué productos han desarrollado resistencia? A ver, otra manera. La monillia es resistente a qué tipo de productos, que ya no le hacen, que no le funciona. Si es que yo aplico qué producto ya no le funciona a la monillia porque ya desarrolló resistencia. Ingeniera, el furadán es resistente a la monilla de cacao. Ujú. La Ya no le hace monillia efecto es la resistente al monilla de cacao. furadán. La Ajá, monillia es resistente al furadán. Ya. sí. Ahora, en el Ahora yo, caso, dígame. ya, yo he cambiado ahora con el Amistar Talk y esa sí veo que le funciona bien a la monilla de cacao, sí. Ya, a eso me voy, que siempre van creando nuevas moléculas en las cuales el agricultor sigue dependiente de estas. Entonces siempre va a estar necesitando de estas, le cambian una que otra, porque ustedes tienen que saber
que el microorganismo, el hongo, por ejemplo, adopta o ya le reconoce a ciertas partículas del fungicida. Entonces basta con que yo cambie una mínima parte de la composición del fungicida para que el hongo ya no le reconozca y otra vez le controle. Entonces, el ADN de un hongo o sea, tiene infinidad de pares de bases, infinidad de genes, ¿ya? Entonces, basta que yo cambie una para que otra vez sea efectivo. Entonces existe una amplia gama y aquí en eso trabajan las casas comerciales, en saber que no van a mandarles o no van a venderles un fungicida que cubra todo el amplio rango de los genes, porque ya no sería negociable, ya no podrían lanzar nuevos productos al mercado. Entonces, ¿qué hacen? Les venden uno que controla una parte. Cuando el hongo, en este caso, le reconoce, ya no sirve, ya es obsoleto el producto, entonces ellos les venden otro que otra partecita le cambien. Y así sucesivamente le van cambiando para que cada vez y cuando tengan que ir comprando nuevos productos, y ellos siguen haciéndose el negocio, porque la infinidad de la cadena del ADN de los hongos es infinita, o sea, es increíble, es grande. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente van cambiando un poquito, un poquito, un poquito. Eso es una cosa. Otra cosa, ¿por qué también dejan de ser funcionales? Porque el ADN del insecto cambia, ¿ok? Los hongos tienen la habilidad de cambiar su composición genética. Entonces, si antes yo le aplicaba algo que le funcionaba al insecto o al hongo, ahora el hongo o el insecto cambió y su composición genética cambió un poquito. Entonces, como ya cambia un poquito, como hay una variante, ya deja de funcionar. Lo que está pasando con el virus. ¿Qué pasó aquí? Ya teníamos la vacuna para esta variante, ¿verdad? Ahora el hongo mutó un poquito, o sea, cambió su composición genética y ya la vacuna no le sirve. Lo mismo, así tal cual pasa en los hongos y en los insectos. Ellos cambian ligeramente su composición y ya no les sirve lo que yo les estoy dando. Entonces, todo esto les beneficia a las casas comerciales y perjudica a todos los que se dedican a la agricultura. ¿Ok? A ver, señor Wesner, pregunta. Inge, una preguntita. No sé si usted haya escuchado acerca del hongo de verticillium. Claro. Ya, usted, de su punto de vista, ¿cómo sería para combatir este hongo? Por ejemplo, ya, yo en mi cultivo tengo justamente este hongo y yo trato de combatirle con microorganismos, en este caso tricoderma. Pero adicionalmente, por ejemplo, se le puede dar un drink de un Celes, que es para combatir el hongo. Estoy combatiendo a mi hongo malo y a mi hongo bueno, benéfico, en este caso el tricoderma, o qué opción sería buena de tomar ahí en este caso. A ver, primero, para los que no conocemos, verticillium crea el marchitamiento de las hojas bajeras, entonces empieza como de las hojas más viejas y sucesivamente a ver, ¿cómo se dice? Va marchitándoles en forma de V. Entonces, ¿qué pasa? Estas hojas amarillas se caen, se secan entre sí y después empiezan a cambiar, o sea, a caerse. La planta, ¿qué le pasa? Y no sé si es que en flores, porque yo sé como en general en las plantas. Me imagino que en flores también las plantas empiezan a atrofiarse y por lo tanto, así yo le dé fertilizante, yo le dé lo que sea, la planta ya no puede crecer vigorosamente. Y la marchitez llega hasta que mata a la planta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente lo que hace esta es tapona todos los vasos de la planta y por lo tanto impide el proceso de circulación de los nutrientes. La desventaja de este es que sobrevive bastante en la tierra y en los rastrojos, en los residuos vegetales y producen estructuras de resistencia. Entonces, si es que producen estructuras de resistencia, pueden estar por mucho tiempo en el suelo hasta que encuentran nuevamente la planta que es de su interés y vuelven a germinar. Sabía yo que existen algunos tipos de variedades que son
creadas resistentes ya para esto. Y lo que se hace para control del suelo es esterilizarlo con temperatura o esterilizarlo de manera solar. Usted me decía, se aplica también microorganismos como son tricodermas. El drench, ¿de qué me dijo que le aplicaba? De Celex. El Celes. ¿Cuál es el ingrediente activo? Si me dan por nombres comerciales, ahí sí. Bueno, es lo mismo, yo lo había escuchado, pero Celex, pero de ahí a fondo no le conozco bien. A ver, cuando yo aplico a ver, primero, todos sabemos lo que es la aplicación por drench. Recuerden que si es que no conocen algo, tienen que preguntar. Todos sabemos lo que es la aplicación por drench. Señor Calderón, ¿qué es aplicar por drench un producto? ¿Qué es? Es aplicar un producto líquido. Es aplicar un producto líquido directamente al suelo. Ya. Hablando. Es aplicar el producto al suelo, disuelto en agua, obviamente, hasta capacidad de campo. Entonces, siempre que ustedes escuchan que aplican un producto a manera de drench, significa que yo voy a aplicarle directo al suelo hasta que mi suelo esté a capacidad de campo, es decir, hasta que todos los poros de mi suelo estén llenos con este líquido, ¿ok? Eso es aplicar a drench y aplica para fertilizantes, para cualquiera de estas disoluciones acuosas. Ahora el Celes, no sabría qué es, pero no creo, dudo mucho, que yo si aplico un tricoderma y después aplico un drench, este vaya directamente a matar a mi hongo benéfico, porque no, supongo que esto fue recomendación de algún técnico, entonces no creo que el técnico le dé un producto para controlar y de ahí le mande el drench que va a matar también el benéfico. Déjeme consultar qué es el Celes. ¿Cómo se escribirá? Tal cual así. Señor Wesner, ¿cómo se escribe Celes? Se nos fue. A ver, Inge, A ver, dígame. Celex es Celest. Ya. Su composición es fludioxonil. A ver, espera. Esa es para la siguiente, se las debo, porque no sé qué será el Celes, entonces tengo que ver bien, para no hablarles piedras y no mentirles. ¿Ya? Señor Tubay, pregunta. Señor Tubay. Sí, aquí estoy. Dígame, tenía Aquí en un... la provincia de Los Ríos tenemos el problema de fusarium, ¿verdad? Y Sí. eso de ahí me recomendó un técnico de aplicar el agro, que ese es producto orgánico. Ya. Ajá. Que ese no mata las bacterias y los microorganismos buenos, sino que solamente ataca lo que son los hongos perjudiciales para la planta. Ajá. Y lo que hace este producto es oxigenar lo que es el suelo donde está la plántula sembrada. Ya. Esos son tipos, sí, esos son tipos de, ¿cómo se llaman? Productos selectivos. Entonces, lo mismo pasa, por ejemplo, con las bacterias. Puedo aplicar cierto tipo de producto químico que va a atacar únicamente a las bacterias gram negativas. Y ya vamos a ver que las bacterias gram negativas tienen unas paredes diferentes a las positivas. Entonces, cuando yo aplico el controlador, únicamente me van a matar a las que son negativas o a las que son perjudiciales. Lo mismo pasa en ciertos hongos. No todos los hongos, y ese es el caso de Fusarium, tienen la misma composición en la pared. Más adelante, todos esos son capítulos que vamos a ir viendo, pero así como brevemente, existen unos que tienen peptidoglicano, que tienen betaglucano y otros que tienen otra composición. Entonces ahí es donde se crean los selectivos. ¿Por qué? Porque los tricodermas, por ejemplo, tienen una pared de betaglucano
Y si es que yo le voy a poner uno que va a la quitina, por ejemplo, entonces ya no me va a matar. Entonces ahí van los selectivos. Y de pronto, esto de lo que decía el compañero del tricoderma y este tienen la misma composición, ¿ok? Sí, Celex. Tengo que tengo que verle bien eso porque me imagino que debe ser así, ¿ok? Bueno, Claro, tratemos de... en este caso tomamos o se tomó, digamos, esa medida por lo que, bueno, yo estaba leyendo y consultando acerca de lo que es verticilio y supuestamente no hay una cura como exactamente para ese tipo de hongo, porque como usted ya mencionaba, es verdad, empieza como marchitez, como que si no absorbiera suficiente calcio, se empiezan las hojas como a marchitar, se empieza a secar y, y adicionalmente, viéndole se le saca la raíz y está como unos puntitos amarillos en Ujú. donde ya está picada la plantita y ya en este caso ya no valdría ya. Claro, existen, verán, todos estos tipos de hongos vasculares son los más peligrosos. En el cacao hay uno que también es, en el cacao, en la palma, en mango, hay unos que también son vasculares y que una vez que le llega esto a la planta es como que tienen que hacer una poda drástica y tratar de recuperarle a la planta. Es muy, muy difícil. No sé si ustedes escucharon hablar de lo que fue de la PC o de la muerte regresiva, muerte descendente en cacao, en mango y en palma. Entonces, ¿qué hace? Este es un hongo que va directo al sistema vascular. Entonces, una vez que el sistema vascular es afectado, en el caso del cacao, del mango, es mucho más fácil porque el daño, por eso se llama muerte descendente, empieza en las ramas principales. Entonces, ustedes o se está como que atentos que se van secando las ramas y uno puede hacer la poda. Entonces uno hace la poda, elimina los rastrojos, le empieza a poner lo que es una base de cobre, nutrición inmediata a la planta para tratar de lo que les decía, levantarle las defensas, los sistemas de defensa y la planta se recupera. Pero si uno no se da cuenta y ya llega como al tallo principal, al tronco principal, este le va inmediatamente y le seca y es un hongo. Y estos son hongos un poco diferentes, porque no son hongos que nos dejan el micelio o esa lanita blanca que nosotros podemos ver, sino que inmediatamente va a la parte vascular. Y entonces, ¿cómo le reconocen en la parte vascular? Porque presenta como un anillo negro, tanto en cacao como en mango. ¿Ya? Entonces, estos son difíciles de controlar porque son vasculares. Y en el caso de verticillium, el, es vascular, pero tiene encima más que se produce desde la raíz. Entonces, ¿qué hago yo? No puedo podarle la raíz, no puedo cortar la parte de abajo. Entonces, se trata de buscarles preventivos y últimamente se está buscando controladores biológicos, por lo que son controladores biológicos antagonistas y porque tricoderma sí puede ingresar en la planta. Recuerden que tienen aberturas naturales, se van desarrollando, etc. ¿Ok? Bueno, eso hasta ahí. Tratemos de continuar con la clase, ¿ya? Vimos también de la materia orgánica. Rapidito, ¿qué dijimos que era materia orgánica? Señorita Estrada, ¿qué es materia orgánica? Son los restos vegetales que se desintegran por acción de los microorganismos en el suelo. Correcto. Son restos vegetales y animales en descomposición. Eso es materia orgánica. Lo que producen cuando cocinan, etcétera, eso es materia orgánica porque son residuos vegetales y animales en descomposición. Una vez que están totalmente descompuestos, tenemos el humus. Entonces, el humus es el grado máximo de descomposición de la materia orgánica, ¿ya? El humus es el grado máximo de descomposición de la materia orgánica, es decir, ya no puede descomponerse más. Si es que yo puse una manzana, ya ni siquiera supe que es una manzana porque ya está totalmente irreconocible. Entonces, para que exista la descomposición de la materia orgánica, tienen que participar igual el clima, los microorganismos y tiene que existir el suelo, porque si no, no van a poder descomponerse. Entonces, es un ciclo y decíamos que se producía o es considerado un ciclo fundamentalmente en las áreas de zonas protegidas o zonas vírgenes, bosques vírgenes. ¿Por qué? Porque las hojas caen al suelo, actúan los microorganismos, se liberan los nutrientes, estos son absorbidos nuevamente por las raíces y así sucesivamente continúa a mantenerse el ciclo.
¿Por qué hablamos de materia orgánica en esta parte? Porque ya vimos que la materia orgánica mejora propiedades físicas y propiedades químicas del suelo, de aquí la importancia. Y algo que les mencionaba y que no deben confundir es que no el hecho de que yo tenga materia orgánica o que yo le ponga materia orgánica al suelo, le estoy dando nutrientes. Sí, le doy cierta parte de nutrientes de acuerdo a los residuos que yo utilicé, pero sobre todo facilita la absorción de los otros nutrientes que ya están en el suelo, facilita la disolución de los nutrientes cuando son aplicados, permite una mejor fijación de nitrógeno atmosférico, de carbono atmosférico. Entonces, no es que dice, bueno, necesita nutrientes y aplícale materia orgánica y la materia orgánica le va a suplir con todos los nutrientes. No precisamente. Una parte le proporciona, la otra parte facilita la absorción, la disolución de los que ya están en el suelo o de los que yo voy a aplicar. ¿Ok? Entonces, dentro de la materia orgánica encontramos al humus, que lo que les expliqué, y también a la mineralización. ¿Qué es la mineralización? También es importante hablar de la mineralización porque una vez que yo ya tengo el humus, etcétera, empieza un proceso de descomposición y aquí actúa la mineralización. Entonces yo tengo la materia orgánica que se está descomponiendo y existe el proceso de mineralización. La mineralización no es otra cosa que liberar los nutrientes que tiene la materia orgánica, ¿ok? La mineralización es liberar los nutrientes que tiene la materia orgánica. Entonces, yo querré una mineralización lenta o rápida. Es decir, yo quiero una liberalización de nutrientes, lenta o rápida. ¿Qué quisiera? ¿Qué es lo que yo necesitaría? Señorita Parrales. Sí, ¿Qué me serviría a mí? ¿Una mineralización lenta o una mineralización rápida? ya mineralización. Primero, dijimos que la mineralización es la liberación de los nutrientes de la materia orgánica, ¿ya? Entonces, la mineralización es cuando la materia orgánica libera los nutrientes. Obviamente en formas que son asimilables por las plantas, pero ¿qué quiero yo? ¿Que se libere de manera lenta o de manera rápida? Sería de una manera lenta. Correcto, de una manera lenta. Ujú. ¿Por qué? ¿Quién me Para que quería explicar por qué? A ver, diga. podría ser para que haya mayor uniformidad y no haya inconvenientes. Sí, más o menos por eso, mejor dicho. Yo quiero una mineralización lenta porque recuerden que las plantas absorben cantidades de nutrientes a lo largo de todo su ciclo fenológico, es decir, a lo largo de todo el cultivo. A mí no me sirve que mi planta tenga todos los nutrientes o exagerada cantidad de nutrientes, por ejemplo, en el proceso de germinación o en el proceso de crecimiento vegetativo, porque la planta lo único que va a hacer es absorber lo que ella necesita y el resto se pierde, el resto se lixivia, el resto se pierde ¿cómo es esto? Por lavados, por lixiviados, etcétera. Entonces no voy a utilizar, la planta no va a utilizar y yo estoy perdiendo los nutrientes que pudieron ser aprovechados en otra parte, en otro momento, perdón. Entonces lo que yo quiero es que la materia orgánica me libere nutrientes de a poco, de a poco, de a poco. Y nuevamente, ¿cuál es uno de los productos que permite que exista una liberación lenta? El humus. Cuando yo aplico humus, hago que la materia orgánica libere nutrientes, suelte nutrientes poco a poco, de tal manera que me los da segmentados y mi planta los puede absorber. Cuando entremos a hablar precisamente de nutrición, van a ver que existen curvas de absorción y las curvas de absorción nos muestran la cantidad exacta que va a utilizar mi cultivo de nutrientes en las diferentes etapas. Entonces vamos a ver cuándo existe la mayor cantidad de absorción de nutrientes y por lo tanto yo necesito ir aplicando poquito a poquito
o mejor dicho, ir liberando poquito a poquito los nutrientes y para eso hago hago la aplicación de humus. ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad de mineralización? La temperatura y el oxígeno. Entonces, en las regiones cálidas, principalmente en la costa, la materia orgánica se mineraliza más rápido. Por eso es que los residuos incluso se descomponen más rápido, porque existe mayor temperatura. Siendo así, existe una menor mineralización en las partes frías, en lo que son las alturas más elevadas, ¿ok? Entonces, aquí la explicación de por qué en los páramos existe o los suelos son más ricos en nutrientes, porque existe una mineralización lenta y por lo tanto la planta lo absorbe mejor, es mejor aprovechado, los ciclos son más efectivos, mientras que en la costa la mineralización es mucho más rápido precisamente por la temperatura. ¿Ya? Entonces, de nuevo, ¿qué era la mineralización? La liberación de los nutrientes en formas asimilables para las plantas de la materia orgánica. ¿Qué quiero yo? Necesito tener una mineralización más lenta para que pueda ser fraccionada a lo largo de todo el cultivo. ¿Por qué en la costa la mineralización es más rápida? Porque existe mayor temperatura y por la humedad básicamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto de la mineralización? ¿A qué se refiere con forma asimilable para las plantas? Ustedes saben que las plantas no pueden absorber los nutrientes precisamente como NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, sino que lo hacen en formas de nitritos, de nitratos, de fosfatos, porque no pueden asimilar los compuestos complejos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo les doy proteínas, ellas no absorben proteínas, ellas absorben aminoácidos, que son las formas más simples. Lo mismo pasa en los nutrientes, ellas no pueden absorber NPK per se, sino que necesitan sustancias menos complejas, ¿ya? Los ejemplos de mineralización más claros, y con eso terminamos, es el nitrógeno y el carbono. La planta no puede absorber el nitrógeno orgánico por sí mismo, necesita transformarlo en nitrógeno mineral. Las plantas no pueden absorber el nitrógeno orgánico, necesitan transformarlo a nitrógeno mineral. ¿Y cuáles son las dos principales formas de absorción? Los nitratos y el amonio. ¿Ok? Esas son las formas principales de asimilación de nitrógeno. Nitrato y amonio. Ahora, para que exista la mineralización y la transformación de nitrato y amonio, participan bacterias. Bacterias que nitrifican, bacterias que desnitrifican. Entonces es un proceso largo que se produce, un proceso microbiano bastante complejo para que las plantas puedan transformar el nitrógeno en nitratos y amonio. Lo mismo pasa con el carbono. Las plantas no pueden asimilar el carbono por sí mismo. Ellas absorben el CO2 o dióxido de carbono que utilizan para hacer la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, esto es la mineralización, transformar los compuestos complejos en compuestos más simples, compuestos que las plantas puedan asimilar. ¿Ok? Listo, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Para los compañeros nuevos también, recuerden que si tienen algún tema de interés, por ejemplo, pueden mencionarlo, pueden manifestarlo para poder tratarlo, ¿ok? Alguien que haya llegado tarde y no se haya puesto en lista, por favor. Todos se pusieron en lista. Recuerden que es indispensable la lista. Ingeniera, yo antes no escuché mi nombre, entonces yo dejé en el chat puesto que estaba presente. Soy Jennifer Estrada. Ah, sí le puse, tranquila. Listo, entonces, por hoy quedaríamos aquí. Nos vemos el día jueves, ¿ok? Nos vemos el día jueves. Por favor, recuerden que siempre hacemos como un breve resumen de la clase, etcétera. Entonces, presten atención. Recuerden que igual van evaluaciones, por favor. Listo, si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos podemos retirar y nos vemos el día jueves. Que tengan una buena noche. Pase bien, ingeniera.
Pasen bien. Igualmente, Inge, que tenga buenas noches. Buenas noches, Igualmente, Inge. descansen.